Para entender el motor diésel, debemos conocer la estructura y el funcionamiento de la bomba de inyección de combustible. Diversos tipos de bombas de inyección se instalan al motor diésel. En este video les presentaremos la estructura y funcionamiento de la bomba de inyección en línea de 4 cilindros RLD tipo PE instalada en los motores de tamaño mediano. En el motor diésel, para obtener mayor producción de potencia, menor emisión de humo, mejor consumo de combustible y un bajo nivel de ruido en el vehículo, es necesario que se entregue al cilindro la cantidad exacta de inyección de combustible a alta presión y en el momento indicado. Veamos primero la manera en que fluye el combustible. El petróleo es extraído del tanque de combustible por la bomba de suministro conectada a la bomba de inyección. Un separador de agua está ubicado entre el tanque y la bomba de suministro. Y existe un filtro de combustible montado entre la bomba de suministro y la bomba de inyección. Como la cantidad de combustible entregada por la bomba de suministro es el doble o más que la capacidad de inyección de todos los inyectores juntos, el exceso de combustible retorna al tanque junto con el combustible devuelto desde cada inyector. Si por falla de la bomba de suministro no se alimenta petróleo suficiente, se enviará menos combustible debido a que la presión es negativa y esto producirá una disminución de la potencia producida por el motor. Ahora, el combustible comprimido en el émbolo es transportado al interior del inyector a través de la línea de combustible. Ahora, si la presión de combustible es mayor que la fuerza ejercida por el resorte que está en el portainyector, 220 kilogramos por centímetro cuadrado, la válvula se abre de manera que se pueda inyectar combustible a la cámara de combustión del motor. Si el orificio del inyector de combustible es más grande o la fuerza del resorte interno se debilita, se inyectarán partículas de combustible de mayor tamaño y aumentará la cantidad de combustible por carrera. Esto produce humo negro en los gases de escape. Cuando se produce humo negro, revise la presión de compresión del motor, el filtro de aire, el dispositivo turboalimentador y efectúe una prueba de inyectores. Veamos ahora la bomba de suministro de combustible. En la bomba de suministro, el alzaválvulas es movido por una leva especial en el eje de levas para operar el taqué y el pistón. El movimiento recíproco de este pistón entrega el combustible a la bomba de inyección. Cuando la leva se mueve en el sentido de la flecha, el combustible es extraído a través del conducto de aspiración y simultáneamente descargado en la bomba de inyección. Cuando la leva se mueve en sentido contrario, se cierra la válvula unidireccional del conducto de succión, se abre el lado de descarga y se alimenta combustible a la cámara de la bomba de suministro. Si la presión de combustible en el lado de descarga sobrepasa el valor especificado, el combustible comprime el resorte del pistón en la cámara de la bomba, separando al pistón del taqué, cortando la alimentación de combustible. El cebador está instalado sobre la bomba de suministro y se utiliza para purgar el aire que ha quedado dentro de la línea de combustible después de reparar el sistema de alimentación del motor. Esta bomba alimenta el combustible cuando el pistón está comprimido y aspira combustible del tanque cuando el pistón se expande por la fuerza del resorte. Después de la operación inicial de alimentación del cebador, si no se aprieta la perilla de la bomba, la válvula de retención interna puede no funcionar adecuadamente, lo que resultará en un mal funcionamiento de la válvula de suministro. Por lo tanto,
no olvide asegurar el cebador después del trabajo. La bomba de inyección se compone principalmente de 3 partes. 1. El cuerpo de compresión con sus émbolos que comprimen el combustible y lo envían a los inyectores. 2. El gobernador que controla la cantidad de inyección de combustible. 3. El engranaje sincronizador que ajusta la distribución de la inyección de combustible de acuerdo a la velocidad del motor. Observemos primero el cuerpo de compresión de la bomba de inyección. El émbolo comprime el combustible a aproximadamente el doble de la presión de apertura del inyector y lo envía a la línea de alta presión. El combustible es alimentado cuando el émbolo baja a través del conducto de succión y descarga. La carrera de compresión comienza desde el instante en que el émbolo sube y se cierra el conducto de succión y descarga. Y termina en el instante en que el orificio helicoidal del émbolo coincide con el conducto de succión y descarga. La carrera efectiva es la distancia que hay desde el punto de partida al punto de término de la carrera de compresión. La carrera efectiva se puede cambiar girando el émbolo del inyector que está solidario con el manguito de control. Cuando el piñón es girado por la cremallera, se puede modificar de esta forma la cantidad de combustible inyectado. Dependiendo de la distancia de elevación de la leva, la cantidad de inyección varía. Específicamente, PES tipo A, PES tipo AS, PES tipo AD, PES tipo ADS. Entre estas, la PES tipo A y la PES tipo AS se utilizan en motores de tamaño mediano a pequeño, en tanto la PES tipo AD y la PES tipo ADS sirven para motores de servicio pesado. Cuando el combustible comprimido a alta presión proveniente del émbolo vence la fuerza del resorte en la válvula de descarga, se envía ese combustible a la línea de alta presión. El propósito de esta válvula es mantener la presión residual en la línea de alta presión a fin de permitir que después la inyección posterior sea más fácil y evitar el golpe de ariete. El golpe de ariete produce una segunda inyección desde el inyector, humo blanco y mayor consumo de combustible. Cuando la superficie de la válvula está severamente gastada, la válvula de descarga no funciona correctamente, pues se retrasa la distribución. La selección de una válvula de descarga equivocada provoca la caída repentina de la presión en la línea de combustible. La caída repentina de la presión genera a su vez burbujas en la línea de alta presión, y estas burbujas corroen el interior de las tuberías y causan fenómenos de cavitación. El humo blanco se debe a problemas de filtración en el inyector de combustible, un retraso de la inyección, el usar una tubería de alta presión de tamaño mayor que el especificado o una mala operación de la válvula de descarga. El gobernador tipo RLD controla todos los rangos de velocidad y se le llama gobernador de toda velocidad o gobernador de velocidad variable. Este tipo de gobernador se usa en motores de generadores eléctricos o motores de uso industrial, cuyas fluctuaciones de carga son severas, y para motores de vehículos de tamaño mediano a pequeño. Al ver el gráfico de rendimiento de motor correspondiente al gobernador tipo RLD, se decide una curva entre θ